Bueno, empezamos. La dinámica se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Siempre que querramos analizar este tipo de eventos, o sea, cuando un cuerpo se mueve, vamos a hacerlo con un sistema de referencia inicial, desde un punto que se encuentra en reposo y fuera del objeto de estudio, en donde se verifica la ley de inercia de Newton, la que dice que todo cuerpo en reposo o movimiento uniforme respecto a un sistema de referencia permanecerá en dicho estado a no ser que se le aplique una fuerza externa. Un claro ejemplo de esta ley, aparte de todo lo que nos rodea como el papel, el lápiz, bueno, es cuando en Chile hay un terremoto y los edificios, o cualquier cosa en realidad, ve su estado de inercia afectado por las fuerzas del terremoto ocasionado por el movimiento de las placas tectónicas. Bueno, para entender mejor qué es lo que sucede con el objeto de estudio, se utiliza el diagrama de cuerpo libre, el cual es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo u objeto en particular y tiene la siguiente forma. Aquí actúan 4 fuerzas. Hay una fuerza F, que es la que está empujando el auto, la fuerza externa, la que hace que salga de su estado de inercia. Hay otra fuerza, la cual es el peso del auto, aquí, la cual se escribe como mg, que es o peso. La reacción del piso ante el peso del auto, del cuerpo, perdón, es la fuerza normal. Y la última es la fuerza de rozamiento, que es la que actúa en contra de la fuerza F y será nuestro eje de hoy. Como pueden ver acá, todo hay fuerzas que se contraponen. Por ejemplo, para la fuerza F está la fuerza roce. Y para la fuerza peso está la fuerza normal. Esto es acción y reacción. Okay. Para entender mejor lo que es la fuerza de rozamiento, te diré sus 3 leyes. Primera ley. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento, tal como expliqué aquí. Segunda ley. La fuerza de rozamiento es proporcional a la reacción normal. O sea, su fórmula... Bueno, esto no todo. Fuerza de roce. Su fórmula es igual a coeficiente de roce por la fuerza normal. La unidad de medida del coeficiente de roce no existe. Por ello se le dice adimensional. En cambio, las fuerzas se miden en Newton. N es una fuerza, que es normal. Y esta se mide en Newton. La fuerza de roce, como es una fuerza, pues también se medirá en Newton. Y el coeficiente de roce, como no tiene unidad de medida, tan solo se escribe el número. Por ejemplo, el coeficiente de roce, por ejemplo, de este papel, va a ser de 0,1. Se escribiría así sencillamente. 0,1 por pues la normal. Ay. Al momento de la fricción, se sabe que ambas superficies poseen una rugosidad que, en estado de reposo, impide que el cuerpo se mueva y que no sea más complicado sacarlo de su estado de reposo. Es por ello que la velocidad en algún objeto en movimiento se ve afectada negativamente por el roce, disminuyendo incluso hasta el punto de detenerse. Un claro ejemplo de la fuerza de roce es todo lo que nos rodea también. Por ejemplo, si pasamos nuestras manos por el papel, notaremos que nos cuesta más que en otro tipo de superficies. O cuando paso esta tijera por encima, es más pesada que cuando deslizo el papel sobre el otro. ¿Sí?
acá hay distintos roces, coeficientes de roces, haciendo fricción. Unos mayores que otros menores. Bueno, con esto ya es suficiente para entender nuestro ejercicio. Una caja cae de un camión sobre un medio inclinado de 49 grados, cuyo coeficiente de roce es de 0,25 newton, que es como se le identifica, pero no es su coeficiente de roce, o sea, no es su unidad de medida. Calcular la aceleración y velocidad luego de 5 segundos. Este es un problema de plano inclinado, y por ello el eje X e Y al momento de graficar el diagrama se ve inclinado junto al cuerpo en estudio. A los ejes se le llamará X e Y'. Bueno, pues empezamos graficando las fuerzas y los ejes, pero tenemos solamente la fuerza peso. Quedaría esto así. Graficamos solamente la fuerza peso o mg, porque como dije es la única que tenemos, siempre desde el centro de gravedad. Bueno, como estamos en un plano inclinado, descomponemos las fuerzas en dos componentes. Una componente paralela al plano inclinado y la otra perpendicular al mismo, o al eje de inclinación. Perdón. Entonces, esta irá paralela, lo dispersa, y la otra irá perpendicular, es decir, generando un ángulo recto. Aquí. Y aquí también se generaría entonces, al ser paralelas, un ángulo recto. Entonces, ¿cómo obtenemos las componentes? Pues atentos. Que aquí ahora voy a replicar exactamente lo que está acá para poder explicarlo por separado sin que se confundan. Listo. Tenemos aquí el eje de inclinación, que es de 49 grados. Tenemos aquí un triángulo rectángulo y aquí también hay otro. Si dentro de un triángulo se sabe que la suma de sus ángulos es de 180 grados y este mide 90 y nos falta la otra mitad, entonces 49 para llegar a 90, nos faltarían entonces 41 grados, perdón. 41 grados. Esto lo pintaré de azul. Entonces, si aquí hay también, no, acá, perdón, si aquí hay un ángulo recto que sabemos que mide 90 grados y un lado de su ángulo mide 41 grados, pues entonces el otro mide 49 grados. Se lo pintaré en negrito. Aquí está el valor de los grados para cada componente. Entonces, tenemos ya el peso y sus componentes, que para el lado izquierdo, que será esta recta, va a ser P por coseno de 49 para el eje Y, y para el derecho, que sería el eje X, le voy a graficar, y prima, aquí X prima, sería P o masa por gravedad por seno de 49 grados. Y ahora lo traspasamos para acá. Nos olvidamos de esta fuerza porque ya tenemos sus componentes. Las graficamos y quedaría así.
masa por gravedad por coseno de 49. Y aquí quedaría en masa por gravedad por seno 49. Bueno, ya he graficado la componente del peso. Podemos entonces obtener el valor de la normal. O sea, podemos graficar la normal. Porque como bien expliqué antes, es la reacción del peso de la superficie. Entonces irá en contra hacia este otro lado. Y lo pondremos como N. Y pasa lo mismo con la fuerza de roce, que como cae para acá, en esta dirección, pues el roce irá para allá. Aquí irá fuerza de roce. Ya con las fuerzas graficadas podemos empezar a desarrollar más el problema. Comprobando, o sea, haciendo utilización de las leyes de Newton. Entre estas, la definición de fuerza, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo. Entonces, empezamos viendo qué es lo que sucede en el eje Y'. Eje Y'. Como podemos ver, no hay movimiento. O sea que la caja no se mueve y la sumatoria de sus fuerzas es igual a 0. O sea, la suma de las fuerzas actuantes es igual a 0. Entonces tenemos que la suma de sus fuerzas es igual a 0. Y aquí las fuerzas que están actuando, visto de manera como plano cartesiano, lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo pues es negativo. Entonces escribimos fuerza normal más, como sumatoria, menos masa por gravedad por coseno de 49. Y esto sería igual a 0. Pasamos este valor al otro lado de la ecuación y tenemos que normal es igual a masa por gravedad por coseno de 49. Y calculamos enseguida con la calculadora el coseno de 49. Lo que nos da es igual a normal igual masa por gravedad por 0,656. Hasta ahí dejamos lo que sucede en el eje X porque no podemos hacer nada más. Entonces vamos ahora, o sea en el eje Y, perdón. Entonces vamos ahora en el eje X. Prima. Como vemos acá, si hay movimiento, entonces la sumatoria de sus fuerzas no da 0, sino masa por aceleración, que es lo que dice la segunda ley de Newton. Entonces, como si hay movimiento, tenemos que la sumatoria de sus fuerzas es igual a masa por aceleración. Y las fuerzas actuantes en el eje Y' son la fuerza de roce, negativa, porque está en el otro lado, apuntando al lado contrario, fuerza de roce, negativa, más masa por gravedad por seno de 49. Calculamos enseguida el valor del seno de 49 y descomponemos la fórmula de la fuerza de roce, que ya la vimos antes, la cual es coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. Y como es la fuerza de roce la que se opone, pues es el coeficiente el que queda en negativo. 0,656
0,25, que está en el enunciado, 0,25 por la fuerza normal, más masa por gravedad por seno de 49, que si lo calculamos nos da 0,754 igual a masa por aceleración. Aquí también. Entonces, siguiendo con este desarrollo, vemos que ya tenemos el valor de la normal y está acá arriba en el eje Y. Nos quedaría entonces 0,25 por masa por gravedad por 0,656. Todo esto, esto es negativo, recuerda. Todo esto multiplicado, o sea, sumándole masa por gravedad por 0,754. Desarrollamos enseguida esta operación, que sería multiplicar menos 0,25 por 0,656. Nos daría entonces la multiplicación de menos 0,25 por 0,656 sería igual a 0,164 negativo por masa por gravedad más masa por gravedad por 0,754. Aquí podemos aplicar factor común entre masa por gravedad y masa por gravedad y restar 0,754 menos 0,164. Esto quedaría así. Aplicamos factor común entre masa por gravedad y paréntesis 0,154 menos 0,25 es igual a menos 0,164. Esto sería igual a 0,59 masa por gravedad por 0,59 sería igual a masa por aceleración. Esto no lo escribía porque igual era muy necesario repetirlo todo el rato si no íbamos a utilizarlo. Pero ahora sí. Sabemos que gravedad es 9.8 aproximadamente, pero lo aproximaremos más a 10 metros por segundo cuadrado. Y que la masa pues se puede cancelar. Se va. Dejamos esto en 10 metros por segundo y lo multiplicamos por 0,59. ¿Qué nos da esto? 5,9 metros por segundo cuadrado igual a la aceleración. Entonces, la aceleración del sistema la tenemos acá, calculada. Y ahora, ¿qué nos piden? La velocidad luego de 5 segundos. Y esto lo vamos a calcular según una de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué dice? Anotamos primero los datos. Nos dicen 5 segundos, o sea, tiempo igual 5 segundos. Hay velocidad inicial acá, no se dijo, entonces se da por hecho de que era 0. Velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Ahora, la aceleración es de 5,9 metros por segundo cuadrado
Y la velocidad final no la sabemos, pero su fórmula es de velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces tenemos que la velocidad final sería igual a 0 metros por segundo más 5,9 metros por segundo cuadrado por 5 segundos. Esto sería igual a, como es 0, pues da igual, 5,9 metros por segundo partido en segundo cuadrado por 5. Entonces, 5,9 metros por segundo, porque estos se van, por 5, lo cual sería igual a 5,9 por 5, 5 por 9 es 45, 5 por 5 es 25, 29,5 es la velocidad final luego de 5 segundos. Bueno, aquí está el ejercicio terminado, desarrollado y aceleración, velocidad luego de 5 segundos.